Bueno, listo, profesor. ¿Nos podría comentar de qué se va a tratar la actividad del día de hoy? Muy buenas noches. Hoy vamos a presentar un informe de una investigación que se realizó aquí en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. La finalidad de esta investigación consistió en correlacionar dos variables. Una que tiene que ver con los estilos de enseñanza que tienen los docentes aquí en la universidad y otra, cuáles son las competencias TIC que ellos manejan. Detrás de ese proyecto de investigación hay varias funciones que también se aplican al proyecto y que hacen parte de la misión y de los objetivos que tiene el Instituto Superior de Pedagogía. El Instituto Superior de Pedagogía, entre sus objetivos, por ejemplo, tiene fijado la formación de nuestros docentes, la actualización, y en parte de este trabajo pues se ha organizado como producto una malla de cursos que tendrían la finalidad de certificar a los docentes. Eso le apunta también a proyectar a la universidad de pronto hacia la virtualidad. Esa es la idea. Bueno, profesor, lo mismo que se va a llevar a cabo el día de hoy. Sí. Hay un aspecto importante y es que la cuestión de manejar las tecnologías por parte de los docentes no necesariamente implica que las apliquen en sus actividades de docencia. Entonces se trató de mirar cuál es la relación que existe entre esos dos aspectos. Una cosa, de manera un poco operativa, manejar las tecnologías, pero cómo se hace efectivo eso en el aula y en sus actividades docentes. De eso se trató, de encontrar eso. Usualmente manejar algo no implica llevarlo al campo de la docencia. Bueno, profe, ¿nos puede comentar qué se va a realizar el día de hoy? Bueno, para el Sistema Unificado de Investigaciones y para el Instituto Superior de Pedagogía, como proyecto para este año, se ha querido que los resultados de las investigaciones que adelantan nuestros docentes de la universidad pues tengan un espacio para presentarlos. Este es uno de ellos. Hoy nos va a acompañar el profesor Oscar Fonseca, que nos va a presentar los resultados de su investigación, que básicamente es la correlación entre los estilos de enseñanza que tienen algunos docentes y el uso de las tecnologías de la información. En el marco, esta es una presentación que hace el profesor Fonseca de los proyectos que son financiados por la universidad a través del Sistema Unificado de Investigaciones y a través del Instituto Superior de Pedagogía. Básicamente el objetivo con estas presentaciones de los docentes de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia es consolidar los procesos de investigación que permitan entonces a su vez tener un impacto tanto a nivel interno como externo. Buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión. Les vamos a pedir un favor muy especial y es que ustedes se acerquen aquí a las sillas de adelante, son tan amables, cosa de que los que vayan llegando pues tengan la oportunidad de sentarse en las de atrás y no interrumpir la charla que ya vamos a comenzar, ¿vale? Entonces les pedimos por favor que se acerquen, son tan amables, por favor, gracias. Los que están sentados en la parte de atrás son tan amables y nos ubicamos aquí en las sillas de adelante. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Para el Sistema Unificado de Investigaciones y particularmente para el Instituto Superior de Pedagogía, es un gusto tener hoy la presencia del doctor Oscar Hernán Fonseca. Voy a demorarme un poquito nada más en la presentación porque hablar del doctor Oscar Hernán pues tiene una vasta experiencia en el campo del que hoy nos va a hablar, precisamente de uno de los trabajos que culmina aquí financiado por la universidad. El doctor Fonseca entonces es licenciado en química, tiene una maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación y tiene un doctorado en gerencia educativa.
Su charla, su conferencia hoy va a versar alrededor de las competencias TIC y estilos de enseñanza, y ya particularmente el doctor Fonseca nos hará entonces la presentación de su título ya directamente correlacionado con el proyecto de investigación y los resultados del mismo que nos va a compartir esta tarde. Bienvenido, doctor. La idea es que tengamos más o menos unos 50 minutos de presentación, una hora, alrededor de 50 minutos, una hora, y luego vamos a dar un espacio de 15-20 minutos para las preguntas que se puedan generar de la presentación misma. Muchas gracias, Rubén. Bueno, como pueden observar, pues el título de la investigación es correlación entre los estilos de enseñanza por empleo de recursos y estrategias contra los niveles de desempeño y las competencias TIC de los docentes de la Universidad Autónoma de Colombia. ¿De dónde surge esa idea de investigación? Cuando nosotros en el Instituto Superior de Pedagogía tenemos dos maestrías, teníamos una maestría que se llamaba Didáctica de las Ciencias y en este momento tenemos una que se llama Dumática. Pues nosotros somos formadores de formadores. Y como formadores de formadores, pues surgen una serie de inquietudes y uno empieza a mirar cómo es que se va dando el fenómeno educativo. Cuando hablamos del fenómeno educativo, nosotros tenemos tres elementos que son claves: los contenidos, los estudiantes y los docentes. Y es aquí donde queremos hacer un llamado de atención fuerte, porque si somos formadores de educadores, teníamos que concentrarnos en ese elemento que tiene que ver con los docentes. Entonces, el otro elemento que es clave, que nos hace preguntarnos qué es lo que estamos desarrollando, qué es lo que hacemos, es el pensamiento y la evolución que se da en torno a la pedagogía. En un momento de la historia, muchos de los modelos pedagógicos o muchas de las formas de enseñar que se aplican se basaban en unos modelos que se llaman heteroestructurantes. Estos modelos eran los que, palabras más, palabras menos, los docentes tenían el conocimiento y los estudiantes no tenían conocimiento. Por eso en ese momento surgía la palabra alumno sin luz, ¿de acuerdo? Más adelante surgen una serie de modelos donde se le da mucha importancia al estudiante y se considera que el estudiante debe ser el elemento central de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En palabras de Louis Nott, esos modelos se llaman autoestructurantes. Pero en la actualidad nos damos cuenta que eso es una dificultad. No puede ser ni que sea todos los estudiantes, ni que sea todo en los docentes, sino que tiene que darse unos procesos de diálogo tanto entre estudiantes como docentes, y hablamos de unos modelos que se llaman interestructurantes. El otro elemento que ha motivado esta investigación es que los países intentan acceder a las comunicaciones, intentan acceder a las redes de comunicación, a internet y a todos los recursos que vienen ligados a esto. Pero existe algo, es un fenómeno que se llama la brecha digital. Hay países muy desarrollados que tienen procesos de comunicación, celulares, los docentes están muy bien formados, los estudiantes aprovechan los recursos, todo el mundo tiene facilidad de acceso. Hay países con esas posibilidades. Y hay países donde, si ustedes van a hablar de lo que es internet, para ellos todavía es una inquietud. Aún más, aquí en Colombia hay sectores donde usted puede viajar y ni siquiera conocen un computador. O sea, nosotros vivimos esa brecha digital. Y es tanto así que hay una institución que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se encarga de rankear a los países. Entonces miran cómo está el acceso a internet, cómo está el abono a las telefonías celular. Y en este caso, por ejemplo, en el último año, en el 2017, los datos que teníamos, habían participado 157 países y Colombia estaba en el lugar 84, está más o menos en la mitad. Pero resulta preocupante que en un determinado momento, pues Colombia fue avanzando muy bien, pero estamos retrocediendo en este fenómeno de la brecha digital, en especial con este gobierno.
La otra parte que fundamenta esta investigación es que nosotros somos docentes que pertenecemos aquí en la universidad al Instituto Superior de Pedagogía. Y el Instituto Superior de Pedagogía tiene dos objetivos que son bien importantes. Uno de ellos es promover y desarrollar investigaciones referidas al uso pedagógico de las nuevas tecnologías y de la información y la comunicación. Y por el otro lado, nosotros también estamos encargados de realizar los procesos de actualización docente. Esos elementos, sumados a una preocupación internacional, porque existe la brecha digital y hay que resolver ese problema, a nivel internacional hay una institución que se llama UNESCO y ellos tienen un plan especial que se llama Educación para Todos. Cada 2 años ellos se están reuniendo y ellos fijan las políticas que todos los países que están alineados en UNESCO tienen que seguir. Por eso, si ustedes viajan a México, a Chile o a otros países, ustedes van a encontrar, y si entran a dialogar con los docentes o entran a dialogar con las personas que están en estos procesos que tienen que ver con las tecnologías de la información, la comunicación y la educación, ustedes van a encontrar que hay unos derroteros que son muy parecidos, porque todos obedecemos prácticamente esas políticas que nos fijan desde UNESCO. Y la finalidad, una de esas políticas es disminuir la brecha digital, que todos los países tengan acceso a internet, a las comunicaciones, etcétera, etcétera. A nivel nacional, pues Colombia no puede ser ajena a ese proceso y por eso es que el Ministerio de Educación Nacional tiene que fijar una serie de políticas y en este caso nosotros estamos aunados a algo que se llama el Plan Decenal de Educación, donde los gobiernos de turno pues fijan la política que debe hacer el país por 10 años en lo que tienen que ser los procesos de educación. En el último Plan Decenal de Educación hay algunos elementos que están apuntándole a disminuir también esa brecha digital. Y pues como ya decíamos, a nivel local, la Universidad Autónoma de Colombia, con el ISP, pues estamos trabajando en la formación docente y en el cumplimiento de los objetivos, obviamente, que tiene establecidos el Instituto Superior de Pedagogía. Además de ser un proceso de investigación, lo que les estoy presentando hoy, nosotros tenemos otras metas. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vamos a determinar los estilos de enseñanza de los docentes, es saber cómo es que enseñan, y de acuerdo a lo que enseñan, ¿qué se debe hacer? Porque eso es importante, en especial para los estudiantes que están hoy aquí. Ya les explicaré por qué. La otra cosa es mirar cómo estamos los docentes en el manejo de las TIC, cómo hacemos para que eso que tenemos de conocimiento se pueda llevar efectivamente al aula. Y pues ante la situación que tiene la universidad, pues hay algunas ideas, entre ellas nosotros estamos proponiendo la de conformar virtualización de algunos programas, y todo esto se aúna en una propuesta que tenemos de formación para los docentes y apuntándole a la virtualidad aquí en la Universidad Autónoma de Colombia. Resulta que cada uno de nosotros tiene una forma especial de aprender, y no es solamente una forma especial de aprender, es también una forma especial de la vida. Hay personas que, por ejemplo, llegan a la clase de un determinado profesor, el profesor está dictando su conferencia, y esas personas escuchan, y uno ve que no toman un apunte. Pero a la hora de presentar evaluación, a esas personas les va bien. Hay otras personas que necesariamente ante cualquier cosa dicen, espere un momentico, yo tomo apunte porque si no, a mí se me olvida. Hay otras que tienen que estarse moviendo, que son las personas que les gusta de pronto la danza, el baile, el movimiento. Y hay otras que, bueno, ¿cuáles serían esos estilos? Voy a tomar un ejemplo porque hay varios estilos, hay mucho trabajo en torno a los estilos. Entonces lo que les estaba planteando es, uno, las personas que cuando están aprendiendo tienen que tomar apuntes, obligatorio, a eso se les llaman lectores. Hay otros que con estar escuchando es suficiente, esos se llaman auditivos. Hay otros que necesitan estarse moviendo, esos son los kinestésicos. Y me falta un grupo muy especial que son los visuales, que son aquellas personas, como mi compañero, que toda cosa que uno está expresando, él tiene que hacer un esquema, tiene que hacer un dibujo, y es la forma que tiene para comprender.
Ese es un estilo de aprender. Y no solamente es importante para la forma de aprender, también es importante para la vida. Imagínense, por ejemplo, tener una relación de pareja y que la persona que está compartiendo con uno sea auditiva. Tuvimos una discusión, llegamos de la discusión. Digamos que yo soy kinestésico, o sea, a mí me gusta tocar. Si yo llego y para mediar la situación de una vez me voy al toque-toque, pues tengo un problema, porque la persona se va a disgustar. Pero en cambio, si yo ya sé que ella es auditiva, y yo llego y, mi amor, lo siento, yo me equivoqué, tú tienes toda la razón, y me voy por el oído. Ese es el canal de preferencia que tiene esa persona para capturar la información. Entonces, muy seguramente, ahí se va a establecer algún diálogo y las cosas se pueden suavizar. Eso es en la vida. Ahora imagínense en el trabajo. Una persona lectoescritora, que es la que le gusta estar tomando apuntes, por lo general no le gusta el ruido. Esas personas les gusta el silencio para poder aprender, ¿sí? Imagínense una persona lectoescritora atendiendo público, donde haya mucho ruido. Esa persona no va a poder con ese trabajo. Entonces, conocer esos estilos de aprendizaje es importante para ustedes. Pero frente a esos estilos de aprendizaje, nosotros los docentes tenemos unas formas de enseñar, tenemos unos estilos de enseñanza. Y en esta investigación, de las cosas que nos llaman la atención, porque se pudo tomar algunos recursos, tomar los dos test de aprendizaje y el de enseñanza, no es lo mismo como yo enseño a como yo aprendo. Va por caminos bien diferentes. Hablando de los estilos de enseñanza, ya entrando en el tema, hay un investigador, ya murió hace tiempo, que se llamaba Claparey, y él nunca habló de estilos de enseñanza, pero sí empezó en sus escritos a decir que había más o menos dos formas o dos estilos, dos tipos más bien de docentes. Él los llamó el docente clásico y el docente romántico. El docente clásico era ese docente estricto que se regía mucho por las normas, y había unos románticos que él lo llamaba era por el romanticismo de la época, no por otra connotación, y que eran aquellos profesores que pensaban de pronto que darle ese papel primordial a los estudiantes en los procesos de aprendizaje, que es ahí cuando uno habla de los procesos de aprendizaje autoestructurantes, o sea, donde el estudiante es muy importante. Como vemos aquí, esto es una muestrica pequeña. Yo le hablo a mis estudiantes de metodología de la investigación. Cuando yo empecé a hacer mi investigación, porque esto es continuación del trabajo que yo vengo desarrollando desde el doctorado, yo hablaba de estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Yo cometí un error en ese momento, cuando presenté mi trabajo de investigación, ya hace algunos añitos, allá en la Universidad de Baja California, y yo muy arriesgadamente dije, de estilos de enseñanza casi no hay información. Y una profesora que estaba acompañándonos, ella venía de Estados Unidos y me dijo, ¿sabe qué? Métase a las bases de datos y busquemos por Teaching Styles. Miércoles, cantidad de información. Y esa es una de las dificultades que tenemos. La mayoría, por no decir el 95% de las investigaciones que nosotros podemos encontrar muy buenas, están en inglés, y en español es muy poquito. Cuando yo hice esa primera presentación dije, casi no hay trabajos de estilos de enseñanza. Y qué palo que yo recibí, hay muchísimo trabajo. De hecho, en Estados Unidos la cantidad de trabajos que hay sobre estilos de enseñanza es mayor que la que hay sobre estilos de aprendizaje. Aquí vemos algunas definiciones, pero palabras más, palabras menos. El estilo de enseñanza es esa forma peculiar que tiene el docente de enseñar, de llevar los contenidos, de utilizar los recursos para lograr que sus estudiantes aprendan. ¿Cómo hicimos el instrumento? Porque aquí hay dos instrumentos que se aplicaron para desarrollar la investigación. Un instrumento estaba enfocado a mirar lo de los estilos de enseñanza, y el otro instrumento está enfocado a mirar cuáles son los niveles de desempeño que tienen los docentes.
Para hacer esta investigación estuvimos, eso es parte de mi tesis doctoral. Para hacer esa parte, para hacer ese instrumento, estuvimos trabajando un año completo, 3 auxiliares de investigación, asistiendo a las clases que desarrollaban los maestros. Durante esos 3 años, ellos hicieron una investigación de tipo cualitativo, de tipo descriptivo, en la que se dedicaron solamente a observar y describir lo que los maestros hacían enseñando en sus clases. Ese tipo de investigación era de tipo microetnográfico. Entonces recogimos toda la información de ese año, los datos que coincidían los 3 auxiliares de investigación eran los que nosotros guardábamos. Los que no coincidían había que descartarlos, y así se perdió una muy buena cantidad de información. Eso es una de las primeras características que debe tener una investigación de tipo etnográfico: triangulación. Si no se cumple con los requisitos, se pierde la validez. Entonces aquí ya teníamos esa primera parte, que era la validez. Los datos que entre los 3 coincidían eran los que dejábamos, lo demás no servía. Después de hacer eso, entonces nosotros teníamos que hacer las clasificaciones, ir tomando las anotaciones y hacer algo que se llaman los listados de códigos. Eso se hace con un software que se llama Atlas-T, con el que uno se especializa en hacer ese tipo de estudios etnográficos, el análisis sobre las descripciones. Más o menos, cuando uno termina de hacerlos en el Atlas-T, de categorizar, mirar los conceptos claves, pues el programa le permite hacer estas clasificaciones y se llama el sistema Forex de los códigos. Con esos sistemas, luego uno tenía que establecer vecindades, o sea, cuáles son los conceptos que más se repiten, cuáles son los que están relacionados, porque lo que se buscaba era mirar cómo era que los docentes durante ese año estaban realizando sus procesos de enseñanza y qué recursos se empleaban muy continuamente. En este trabajo, en su momento, nos ayudaron 3 investigadores internacionales, que fueron los que le dieron la validez por expertos a mi investigación en ese momento. Uno de ellos es Valdemar de Gregory, que aquí ya nos ha venido a acompañar en algún congreso que realizamos hace unos años. Del Instituto Tecnológico de Monterrey me acompañó Armando Lozano revisando el instrumento, y pues no tengo la fotografía, pero fue un profesor de la Universidad de Baja California que se llama Salvador López, que estuvo sirviendo como experto en el tema. Eso se llama validez por expertos, porque hay que validar el instrumento. Ahí hicimos la validez por expertos, ellos hicieron el análisis, correcciones, que está bien, que está mal, y cambiarlo uno. ¿Listos? Después de todo ese trabajo que se logró, entonces el software, el mismo programa, esto lo hace Atlas-T, que lo hace tan bonito, tan especial para ese tipo de investigaciones, nos permite hacer una estructura conceptual. La estructura conceptual del programa nos permitió definir que podríamos trabajar 2 tipos de docentes. Uno, por la forma como enseña, las metodologías que usa, las estrategias, y lo llamamos por estrategias, y la otra, qué recursos usa, entonces lo llamamos por preferencia de recursos. Y la agrupación también nos permitió decir lo siguiente: hay un tipo de profesores en ese trabajo que nosotros hicimos, que los llamamos esquematizadores. Son los profesores que cuando van a enseñar en el tablero usan recursos gráficos, usan mapas conceptuales y tienen ese tipo de preferencia, ¿sí? Son el equivalente al estudiante que es visual. El estudiante que es visual, para aprender, lo ideal es que haga mapas conceptuales o esquemas. Y el docente que enseña con estos recursos se llaman esquematizadores. También encontramos otro tipo de docente, que es el que le gusta hablar. Hay profesores que son muy buenos hablando y los estudiantes lo entienden. Los llamamos conferencistas. En Derecho hay mucho profesor de ese tipo, conferencista. En nuestra formación como docentes hay mucho del tipo gráfico, porque nosotros, bueno, como nos permea mucho algo de lo que tiene que ver con
lo que marca la pedagogía en el momento. Entonces nosotros intentamos ser constructivistas y por eso ese sesgo, ¿no? ¿Qué hace el conferencista? Entonces el conferencista es aquella persona que sabe hablar muy bien, que sabe expresarse, es aquella persona que cautiva al auditorio con su palabra. Pero también a la hora de evaluar es el que le gusta hacer las evaluaciones orales. Le parece que es lo mejor, ¿sí? El otro tipo de docente que encontramos, bueno, aquí hay una condición especial y es que esto lo hemos intentado replicar en otras instituciones. En la mía, en la que se hizo ese trabajo en ese momento, es un colegio distrital donde cada año se hace un trabajo especial frente a la lectura, donde hay algo que se llama el encuentro con el escritor, donde los estudiantes tienen que leer una serie de libros y responderle presentarle al escritor lo que ellos entendieron de las obras. Y dentro de ese grupo de docentes hay profesores que escriben. Eso caracterizaba al grupo y lo hace diferente. En otros colegios no hemos encontrado ese mismo proceso. Allí sí, hay profesores que han hecho libros. Y ese grupo de maestros especiales son prosistas, son profesores que les gusta escribir y son los profesores que a la hora de hacer evaluaciones también les gusta mucho la evaluación escrita. Hay profesores que podemos ser graficadores, pero aquello de la evaluación escrita es porque el mismo sistema también nos obliga. O sea, las cosas no son que encajen perfectamente. Uno tiene su estilo también dependiendo de lo que vaya a enseñar. No es una camisa de fuerza, ¿sí? Y pues el mismo sistema, ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes van a terminar sus carreras, van a presentar una prueba, ¿cierto? Tienen que hacer algo que se llama los ICAES, la prueba de saber promedio. Esa prueba es de tipo escrito, pero hay que se genera una serie de inquietudes porque, por ejemplo, si yo le enseñé, por ejemplo, a un médico a ser cirujano, a tener un muy buen pulso, a saber manejar muy bien eso, ¿qué ICAES me puede medir eso? Es bien importante, ¿cierto? Entonces quedan ahí algunas inquietudes que van generando estos procesos. Y el otro tipo de docente es aquel tipo de docente que llamamos tallerista, que le gusta estar motivando a los estudiantes a hacer cosas. Es el docente que, por ejemplo, ante algún trabajo los obligaba a hacer maquetas o alguna cosa que implicara acción. Eso se relaciona un poquito con los estudiantes que son kinestésicos, que aprenden con lo que mueven, con lo que manejan, con lo que pueden moldear, y es la mejor forma de aprendizaje que tienen ellos. Por el lado de las estrategias, nosotros encontramos profesores que eran teórico-lógicos, que eran aquellos docentes que se guiaban mucho por las temáticas de las asignaturas, que por ejemplo si hay un programa no se pueden desprender del programa, y muchas veces este tipo de docentes necesitan un libro de texto para poder desarrollar sus procesos de enseñanza. Estaban otros que eran un poco innovadores, que llevaban a los estudiantes a hacer análisis, a buscar nuevas estrategias. Por ejemplo, habían docentes de sociales que llegaban a los estudiantes, por ejemplo, a crear mapas, a hacer mapas muy grandes para manejarlo de las escalas y cosas así bien interesantes. Y este tipo de maestros llamamos artístico-analíticos. Encontramos otro tipo de docentes que se guían mucho por una serie de guías, y vuelvo y reitero, esto se hizo en su momento con colegios. Y en el colegio, pues como había algo que es el convenio con el SENA, habían maestros que se guían mucho por una guía de enseñanza, y la formación era muy técnico-práctica, que es la formación para el trabajo, que son los maestros del SENA. A ellos los llamamos técnico-prácticos. Y encontramos unos maestros innovadores, que son los que están buscando nuevos recursos, que son por ejemplo los que miran las TIC, que miran cómo enseñamos de otras formas, cómo hacemos otras formas de evaluación, y a ellos los llamamos innovadores, que buscan diferentes tipos de estrategias. Hasta ahí tenemos un instrumento. Ese instrumento nos servía para clasificar a los docentes cómo empleaban sus recursos y cómo utilizaban algunas estrategias para enseñar. Ese es el primer instrumento que tenemos para la investigación. El segundo instrumento tenía que ver con las competencias TIC. Como investigadores, yo vengo trabajando hace bastante tiempo con un grupo que trabaja con los estilos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros cada año nos reunimos, un año aquí en Latinoamérica y un año en Europa.
Entonces nosotros tenemos el Congreso Iberoamericano de Estilos de Enseñanza y Aprendizaje, que ese se hace aquí, no, ese se hace en España, y el Congreso, o en Europa, y el Congreso Latinoamericano que se hace aquí en América Latina. Y nos reunimos cada año y estamos mirando qué es lo que va evolucionando con respecto a los estilos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, la otra cosa pues tenía que ver con las competencias. Entonces lo primero que nosotros necesitábamos era aclarar esto del concepto de competencias, porque para uno poder presentar una investigación, pues lo primero es tener un muy buen fundamento teórico. Y nosotros encontrábamos, por ejemplo, que cuando empezábamos a hablar de las competencias, alguno de los primeros que habló de competencias, eso no es tan nuevo, estaban los trabajos que hacía Platón, y él hablaba de un concepto que se llamaba icano, que es llegar a algo, y eso es ser competente. O el otro concepto que empleaba Platón, ekanotis, que es ser capaz de llegar. O sea, esas eran las primeras alusiones que se hacían al concepto de competencia. Y en el latín, pues el concepto es competence, ¿cierto? Bueno, sobre ese mismo concepto de competencia hemos encontrado varias formas de pensar de algunos autores sobre lo que es competencia. Por ejemplo, Paraguay, él decía que era la interacción efectiva del individuo con el ambiente. Pues es una visión muy técnica, porque es que eso era lo que estaba en el momento. En ese momento estábamos ya terminando la Segunda Guerra Mundial, estábamos mirando cómo las comunidades, los países estaban en una situación de crisis, ¿sí? Estaba viviendo la Guerra Fría, porque después de la Segunda Guerra Mundial de todas formas quedaron problemas grandes en los países, y pues un individuo que es competente es que por ejemplo Paraguay era capaz de interactuar con su medio y defenderse ante el medio. Pero ya más adelante, pues ya como cambian las ideas, por ejemplo para Spencer, ser competente es el que tiene un desempeño superior en un trabajo. Esto es muy del comercio, de lo comercial. Y para Hartley también sería mejorar el rendimiento en el trabajo. Una de las que se acomodaba mucho para nuestro trabajo, porque es que también uno cuando hace una investigación, uno tiene que sustentarse desde algunos autores, porque hay muchas propuestas, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, tienen que tomar algún autor y desde ahí defender sus ideas. Uno de ellos será Perrenot, porque Perrenot sí es del campo de la educación, y le estoy hablando desde el campo de la educación porque nosotros pertenecemos al Instituto Superior de Pedagogía, y desde ahí tenemos que hablar. Entonces para Perrenot, ser competente es una capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a diferentes situaciones, ¿sí? Y una cosa muy importante para nosotros es que Perrenot, además de hablar de ser competente, habla de las competencias que tiene que tener un docente, y dentro de las competencias de Perrenot está la de trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación para el docente de este siglo, ¿no? UNESCO también tiene su propuesta, tiene un concepto frente a lo que es la competencia. Entonces para UNESCO es la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que un individuo debe ser capaz de utilizar para realizar en el trabajo. Ya después de coger todas esas definiciones, nosotros como investigadores acuñamos la siguiente. La competencia TIC para docentes hace referencia a los conocimientos, habilidades y aptitudes que tienen los docentes para apoyar sus procesos de enseñanza aprovechando los recursos que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, y así nos casa muy bien con nuestra investigación. Para generar el instrumento, en esta parte de las tecnologías de la información y la comunicación, pues nosotros estuvimos revisando. Algunos de los antecedentes que miramos fue los estándares que plantea UNESCO de cómo los docentes deben aprovechar las TIC para sus procesos de enseñanza. Entonces, por ejemplo, en la propuesta de UNESCO, ellos nos hablan de unas categorías. Yo como docente, ¿cómo voy a utilizar las tecnologías frente a la política, frente al plan de estudios, frente a la pedagogía, frente a las mismas TIC, frente a la organización y administración y frente a la misma formación profesional de docentes? Y ellos a cada una de esas categorías les daba 3 niveles.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ya hace unos años, en el 2014, ya hace 5 años, hicieron esta propuesta. Ellos formularon un instrumento que se llama Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente. Ellos plantean 5 competencias frente al uso de las TIC. La competencia tecnológica, la competencia pedagógica, la comunicativa, la investigativa y la de gestión. Y a cada una de ellas, ellos les daban 3 niveles. Esta es la propuesta que hacía una universidad de Murcia, que ellos estuvieron trabajando también en la evaluación de las competencias TIC y lo desarrollaron con, si no estoy mal, con 17 universidades de España y participaron alrededor de 7.500 docentes para desarrollar esta propuesta. Ellos trabajaron 3 competencias: lo tecnológico, lo comunicacional y lo informacional. Esta es otra propuesta, que esta es la del Ministerio de Educación de Chile, que ya esbozándolo y yendo a mirar el documento, pues está muy ligada a la propuesta de UNESCO. Pero resulta que nosotros, como docentes del Instituto Superior de Pedagogía, hemos desarrollado ya cursos de formación de docentes y hemos encontrado grandes dificultades. ¿Por qué? Cuando decimos vamos a hacer un curso para que aprendan a manejar ambientes virtuales de aprendizaje, tenemos docentes, compañeros docentes, que tienen muy buena idea, saben trabajar los recursos, uno les plantea alguna tarea, alguna actividad, la pueden desarrollar fácilmente, pero asimismo hemos encontrado compañeros docentes que tienen hasta dificultades para aprender el computador, para acceder, para guardar un archivo, grandes dificultades. Entonces imagínense ustedes, cuando uno va a dictar una clase en esas condiciones, pues es muy difícil, ¿sí? Y pues de los modelos que habíamos visto, ninguno nos satisfacía esa primera parte, y nosotros pues discutiéndolo en el grupo de investigación con Jorge, pues decíamos no, pues planteemos un nivel que sería el de analfabeta digital, es de aquellas personas que ni les gusta aprender el computador, ¿no? Todavía prefieren llevar las notas en un cuaderno, en una hojita, pero no usar el computador, y le tienen mucho terror todavía a la tecnología. Los tenemos. Y pues quisimos utilizar el instrumento del Ministerio de Educación de Colombia, pero hay una cláusula que dice que ese instrumento no puede ser modificado. Entonces nos tocó hacer nuestro propio instrumento. Y clasificamos entonces en 4 niveles. Los 4 niveles es analfabeta digital, consumidor, prosumidor y productor. Aquí está de por medio también una idea de un pensador de las tecnologías, que es Toffler, que nos habla de los consumidores, los prosumidores y los productores. Que las personas, cuando llegan ante los recursos de la tecnología, hay aquellos que empiezan a mirar qué pueden usar y solamente consumen. Y ya a medida que va avanzando ese proceso, y eso también está muy ligado a la misma evolución de por ejemplo, de la web. Ante la web 1.0, todos llegábamos a las páginas de internet y solamente podíamos leer información, éramos consumidores de información. Pero ese proceso ha ido cambiando. Entonces estamos enfrentados a unos procesos como la web 2.0, donde hablamos de la producción social del conocimiento, hablamos por ejemplo de hablamos por ejemplo de la web 2.0, donde ya todos empezamos también a producir, y estamos llegando a una etapa donde todos estamos en eso. La gente sube fotos a Instagram, suben videos a YouTube, contamos por ejemplo en la actualidad con una de las enciclopedias más grandes, que es Wikipedia, que todos están contribuyendo a crearla. Eso es lo que estamos viendo aquí, y la idea es apuntar hacia ser productores. Entonces nosotros decidimos quitar la parte de las TIC frente al modelo que tenía el Ministerio de Educación, porque es que todo tiene que estar con las TIC, está ahí transversal. Entonces nosotros planteamos un instrumento que debía tener las competencias pedagógicas, las investigativas, las sociales, las administrativas
en los 4 niveles, y eso es lo que estábamos evaluando a los compañeros de aquí de la universidad. Todos esos elementos, pues quedamos en una pregunta de investigación, porque es que queríamos mirar si de pronto existía una relación entre los estilos de enseñanza y esos niveles de desempeño en las competencias TIC, y llegamos a este problema. ¿Qué correlación se puede establecer entre los estilos de enseñanza y las competencias TIC de una muestra de docentes de la Universidad Autónoma de Colombia? ¿Cómo lo cumplimos? ¿O cómo hicimos para llegar a responder eso? Entonces, lo primero es que hicimos una investigación de tipo cuantitativo. Lo segundo, el alcance de la investigación fue correlacional. ¿Por qué? Porque estábamos correlacionando 2 variables: estilos de enseñanza frente a las competencias TIC de los docentes. Y el diseño que decidimos utilizar frente a ese tipo de investigación cuantitativa es un diseño preexperimental que se llama post-test con un solo grupo y que se nomencla así: RXO1. R quiere decir que es al azar, porque las personas que participaron, nosotros enviamos unos cuestionarios, no sabíamos quiénes iban a participar, entonces eso fue muy randeado, fue muy al azar. Listos. ¿Qué encontramos? Ya después de ir y aplicar los instrumentos que algunos compañeros nos decían es que es muy largo, pero si se dan cuenta, la magnitud de la investigación pues era también de mucha cosa. Entonces, lo primero que encontramos frente a la competencia pedagógica, o sea, nosotros los docentes a la hora de enseñar cómo usamos las TIC, pues encontramos que hay un 34% consumidor, hay un 66% que es prosumidor, y tenemos una gran dificultad: un 0% es prosumidor. Estamos utilizando muy poco los recursos. Nos pusimos a la tarea de preguntarle a los compañeros por qué están estas cosas así, y es que eso también responde a la misma institución, a los mismos recursos. Lo ideal es que nosotros tuviéramos mejores, por ejemplo, el acceso al internet, no tuviéramos tantas dificultades, pero hay mucha dificultad. Eso hace también que los docentes pues le bajen esas ganas de querer cambiar sus niveles de desempeño en las competencias TIC. Lo otro era frente a la competencia comunicativa, y aquí encontramos algo muy interesante, que sí hay muchos compañeros maestros que intentan emplear las redes sociales para sus procesos de enseñanza. Eso está muy bien. Hoy en día nuestros estudiantes pertenecen a este siglo, y en este siglo pues una de las cosas que son primordiales es, por ejemplo, el celular, y de las cosas primordiales que ustedes tienen, por ejemplo, es estar en una red social. Prácticamente que ustedes ya no se conciben si no están en una red social, no se conciben si no tienen el celular para estar conectado en el WhatsApp, para comunicarse con sus amigos, ¿sí? Y entonces ahora nosotros docentes del siglo pasado, que nos formamos en el siglo pasado, y que nos formamos con los docentes que venían de mucho más atrás, pues tenemos que hacer un gran cambio, y nos toca empezar a mirar esos procesos. Afortunadamente ya hay compañeros que están en eso, están mirando cómo intentan aprovechar esas redes, ya intenta dejar uno las tareas, ya intenta uno como docente formar un grupo y estarse comunicando por ahí. No puede ir uno en contravía de esto. La otra cosa tiene que ver con la gestión. Desafortunadamente, pues sí, nosotros tenemos unos sistemas de nota, pero a pesar de tener esos sistemas de notas, nosotros docentes consumimos, los utilizamos, pero nosotros no estamos haciendo propuestas de cómo más generar conocimiento o aprovechamiento en el proceso administrativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en la competencia investigativa, pues sí hay unos avances, porque es que nosotros de todas formas tenemos un sistema de investigaciones, hay docentes que son en la universidad investigadores o docentes investigadores, que tenemos cátedra y que tenemos que estar investigando, y por eso vemos pues que sí, que hay un 10% que están en ese proceso. Lo ideal es que tenemos que aumentar ese nivel. Bueno, frente a los estilos, o sea, la forma como los docentes enseñan, cuando utilizan recursos, encontramos que el 14% son esquematizadores, hay un 20% que son conferencistas, hay un 18% que son prosistas,
y hay un 48% que son talleristas. El tallerista, les recuerdo, son aquellos que les gusta dejar talleres o ese tipo de actividades donde los estudiantes después tienen que desarrollar su trabajo. ¿En qué de pronto encontramos esto? Es que muchos de los compañeros que nos apoyaron en este proceso son de ingeniería. Y las ingenierías, pues son carreras que exigen que los estudiantes tienen que estar en el hacer. Es de mucho de la tecnología. ¿Cómo oriento en el hacer? A través del taller, a través de la acción, más que cualquier otra cosa. Por eso es de pronto ese valor que nosotros encontramos. Si hubieran participado más compañeros, por ejemplo, de otras áreas, yo creo que ese no sería el panorama, sería excelente. Pero aquí, sí, lo evidente fue que la mayoría que participaron era de las ingenierías. Y ahí está. Bueno, y eso mismo pues hace también que las estrategias que ellos utilizan pues están muy relacionadas. Por eso el 54% de los docentes de aquí, de los que participaron en esta investigación, pues son experimentadores. Claro, en ingeniería necesitamos estar construyendo, estar haciendo sistemas, prototipos, pruebas, y el tipo de docente es el experimentador. Bueno, tomamos toda la información, la tabulamos, y resulta que cuando uno va a hacer un tipo de investigación de estas, hay dos formas de analizar los datos o de tratarlos. Una, si los datos son normales, y la otra, si los datos no son normales, ¿sí? Hicimos una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov para mirar si existía normalidad en los datos. Al mandar los datos con el SPSS, entonces los datos nos indican que no hay normalidad. Está muy sesgado, claro. Y eso tiene una explicación obvia, es que los estilos dependen de cada quien y no hay una tendencia. No es como cuando uno hace una evaluación. Uno en una evaluación espera que la mayoría de docentes estén en el rango de la mitad, que sean muy poquitos los malos y unos poquitos los excelentes, pero la mayoría están aquí en la mitad. Pero aquí, como estamos hablando de estilos, cualquiera de los 4 estilos está bien. Entonces ahí no puede haber normalidad, es obvio, por la misma prueba. Como no es normal, entonces nos tocó hacer una prueba para hacer la correlación. No pudimos hacer la correlación lineal tradicional que siempre se hace, sino que tuvimos que apelar a un tipo de correlación que se llama la tau-b de Kendall. Al hacer esto, pues encontramos, y aquí es cuando yo les digo a mis estudiantes, si los resultados no son lo que esperaban, pues no importa, lo que hay que hacer es informarle a la comunidad qué fue lo que pasó. Como investigadores, nosotros teníamos unas hipótesis. Nosotros esperábamos, por ejemplo, que el docente que era graficador utilizara mucho el computador para hacer mapas en la nube y cosas de ese estilo, y que existiera una correlación. Que el que era lectoescritor, prosista, que también tuviera una relación y que utilizara mucho los procesadores de texto y que existiera esa relación frente a las competencias TIC. Y no, encontramos que no existe esa correlación. No hay correlación entre una cosa y la otra. Y eso es lo que, como investigador, yo tengo que informarle a la comunidad. No existe correlación entre los estilos de enseñanza y las competencias TIC de los docentes. Respuestas, porque eso es lo que tienen que hacer en la investigación. Entonces, nosotros encontramos que autores como Gracha, que ha trabajado mucho con esto de los estilos de enseñanza, que tiene muchos libros sobre los estilos de enseñanza, pues plantea que no existen estilos buenos ni malos, todos los estilos están bien. Y entonces, al tener muchos tipos de estilos, pues no hay una tendencia. Por eso no puede haber normalidad de datos, no puede establecerse correlaciones. Bueno, ya encontramos que los valores eran muy bajos en la correlación. De pronto encontramos algunos indicios, pero son muy pequeños, son muy bajos. ¿Cuáles? Por ejemplo, entre los talleristas y la competencia pedagógica. Vuelvo y lo digo, la mayoría de docentes que participaron en esta investigación son de ingeniería, y ellos pues sí tienen muy bien estructurada esa idea de cómo debe ser el desarrollo de sus clases, y por eso sí se encuentra una relación entre los talleristas y esa competencia pedagógica. Encontramos también una correlación entre los prosistas
Y la competencia TIC en investigación, claro, porque es que si yo investigo, obligatoriamente yo tengo que escribir. Si yo no escribo, yo no existo en el mundo de la investigación. Por eso es que cuando a nosotros nos van a medir, nos van a mirar quiénes somos en este mundo de la investigación, a nosotros nos miran en algo que se llama el CIVILAC. Si usted no tiene nada en el CIVILAC, usted no es nadie como investigador. ¿Sí? Y para estar en el CIVILAC, para tener cosas, es porque usted ha escrito y ha publicado. Entonces, si hay una correlación, pues no es tan significativa como quisiéramos, pero sí existe el índice entre los prosistas y los investigadores. Listo. ¿Qué encontramos también en esta investigación? Que hay mucho docente pues, joven aquí en la universidad que está llevando las tecnologías de la información a sus procesos de enseñanza. Igualmente, pues ellos se enfocan en una de esas 4 competencias, pero la idea es que nos toca desarrollar las 4 competencias. De las dificultades grandes que tenemos son los recursos. Si yo quisiera que los docentes fueran más, usaran más las competencias TIC, la institución tiene que dar muchos mejores recursos para facilitar esos procesos. ¿Sí? Y en conclusión, pues no se puede establecer una correlación directa entre los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Y ahora pues abrimos la sesión de preguntas que ustedes puedan tener. ¿Quién se anima? Yo tengo uno, que de pronto a ellos como estudiantes, ¿para qué les serviría reconocer su estilo de aprendizaje? ¿Tú en qué carrera es? Derecho. ¿Hay alguien de ingeniería? ¿De diseño? ¿Cuál sería la importancia del trabajo ya pasándolo al otro lado? No para los docentes, sino para los estudiantes. Bueno, la voy a plantear en los 2 caminos. Una, como estudiante es muy importante saber yo cómo aprendo mejor, ¿sí? Si yo ya sé que mi forma, bueno, voy y hago esos, estos son test, hay bastantes baterías de test en internet, ustedes consiguen. Si yo ya sé que mi estilo es el auditivo, pues yo tengo que primar eso. ¿Para qué? ¿Qué haría más? Entonces la propuesta esta es, grabe sus clases, tenga la grabación, escúchenlas. Si usted es lectoescritor, tome apuntes, esté escribiendo, esté trabajando en ese tipo de proceso. Si usted es kinestésico, bueno, necesita hacer cosas que se muevan, haga modelos, haga diseños que permitan que memoricen. Una de las cosas interesantes es que Latinoamérica, nosotros somos un país del movimiento, por eso la gente de acá sabe bailar muy bien, los europeos no, ¿sí? Ustedes hacen este mismo test, esas mismas pruebas, por ejemplo con Francia, que hicimos algún trabajo, y la mayoría de gente sí es muy lectoescritora, muy auditiva, pero casi no son kinestésicos. Nosotros sí somos muy kinestésicos. La dificultad está en que la mayoría de procesos, pues quien manda está desde UNESCO, las pruebas son escritas, no hay nada para la acción, y en eso pues toca cambiar. Es muy importante saber cuál es nuestro estilo para estudiar, para aprender y también para la vida, como les había comentado. Para escoger trabajo, una muy buena persona que sepa orientarle a uno cuál es su formación profesional, a dónde tiene que apuntar, debería hacer esas pruebas para decirle, mire, usted definitivamente no sirve para atender público, no se meta por ese camino, usted no es auditivo, usted tiene otro tipo de aprendizaje, privilégielo y busque cuál es su trabajo ideal, porque eso es importante, ¿sí? Uno ve personas que están, por ejemplo, atendiendo una taquilla o tienen que atender público y les hacen la prueba y resulta que esas personas no son auditivas y se desesperan, están aburridos, quieren dejar el trabajo y ya no aguantan la gente, no están hechos para escuchar, ¿sí? Por eso es importante. Y por el otro lado, yo como docente, pues yo sé que yo tengo un estilo de enseñanza, nosotros privilegiamos ese estilo. La propuesta desde el ISP es que trabajemos mucho la virtualidad.
Si yo soy conferencista, yo sé hablar muy bien, yo sé entretener a la gente con el bla bla bla, yo sé que en la clase hay estudiantes que son escritores o que les gustan las gráficas y yo no los estoy atendiendo, los estoy descuidando. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Hacer estos cursos de formación para que ellos creen sus ambientes virtuales de aprendizaje, que hagan cursos donde la persona pueda después entrar a estudiar y la clase que dio el maestro, aquí hablando, ustedes encuentren los esquemas o encuentren videos que tengan la misma información pero que le responda al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Esa es una propuesta que tenemos desde el ISP y por eso intentamos pues acompañar a los profesores para que vayan construyendo, por ejemplo, esas aulas virtuales. Hacia eso le apuntamos. ¿Qué competencias se desarrollan, por ejemplo, en derecho? Mucha lectura. Y cuando ustedes defienden algo, ¿cómo lo hacen? Entonces, mi pregunta iba encaminada hacia allá. No sé si haya trabajos ya en qué relaciones presentan las competencias que se deben, digamos, desarrollar en algunas áreas específicas del conocimiento. El derecho, las ingenierías, diferentes campos profesionales, con los estilos de aprendizaje. Sí. ¿Sí? Porque la carreta que plantea Oscar pues es bien interesante en términos de resultados de investigación, pero yo quiero que miremos la otra cara, es decir, a mí, ¿para qué me sirve, ¿sí?, reconocer esa importancia o tener ese conocimiento sobre, digamos, en este caso, sobre los estilos y relacionarlos con las competencias que ellos deben desarrollar en el curso de su carrera, que son distintas, digamos, hay unos enfoques, unas competencias que son transversales a todas, pero hay otras competencias que son específicas al campo de conocimiento, que encontraríamos aquí, por ejemplo, el derecho, distinto al de las ingenierías. Sí, sí. De hecho, David Cole, él nos habla de los estilos de aprendizaje cuando uno procesa la información. Él nos habla de los asimiladores, acomodadores, divergentes y convergentes. Y él ya tiene una clasificación y ha hecho unos estudios bien interesantes aplicando esos test a las personas de diferentes carreras. Y ha encontrado cosas como que, por ejemplo, una persona divergente, que tiene la posibilidad de ver todo cuando está respondiendo un problema, son los muy buenos para el campo, por ejemplo, del diseño, ¿sí? Pero en cambio, personas como los contadores, que el dato tiene que ser preciso, no puede ser sin una sola cosa, ellos deben ser convergentes, y eso sí lo ha encontrado él. Aquí en Colombia, se me olvidó el nombre del compañero, es un compañero que trabaja aquí en Cartagena con, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ellos han estado desarrollando ese tipo de trabajos con la Universidad del Atlántico, por ejemplo, donde estuvimos hace 3 años presentando esto de los estilos, que ellos fueron los que nos albergaron y nos mostraron eso. Entonces ellos tienen un trabajo bien interesante y es cuando están llegando los estudiantes, casi que a la mayoría de las carreras de ellos, les están aplicando varias pruebas de estilos y les van orientando en cuáles deben ser sus técnicas de estudio y les van orientando también hacia su desempeño profesional. Porque es que sí, desafortunadamente hay personas que, por ejemplo, si yo me meto a una carrera donde se requiere el diseño, me voy a diseño industrial, y si yo no soy divergente, que yo no puedo mirar la totalidad, sino que soy muy cuadriculado, yo estoy destinado a fracasar. Me vuelvo de esas personas que copian, pero no los que son capaces de crear. Ellos necesitan personas muy creativas, y de eso hay bastante trabajo, y eso es lo interesante. Entonces, esa sí sería una recomendación: hagan esas pruebas y miren eso cómo los orienta. Eso es bien interesante. De pronto, pues, algo que se puede utilizar en el derecho, pero que no soy de estos estilos, va a ser utilizado más que todo en el plagio o el copyright, porque son estilos que tienen precisamente diseñadores, estilos de redacción que tiene un profesor haciendo su propio texto. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a apoyar y vamos a mostrar y vamos a presentar al
esa teoría para irla a utilizar ya. Interesa, me toca estudiar bien. Finalmente, pues digamos que a nivel mundial y a nivel nacional, por supuesto local, está como meta, quizás ustedes lo han escuchado en muchos ambientes educativos, incluso no educativos, que se le apunta a desarrollar el pensamiento. ¿Sí? ¿Se han escuchado? No para definirlo, Oscar, ni para ahorita decir qué es pensamiento crítico, porque sacaremos aquí una serie de definiciones. Pero ¿qué relación habría la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico a propósito de todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Sí? Con todo este nivel de corrupción, de la toma de decisiones, de que somos vulnerables socialmente, ¿sí? Y sin embargo todavía en nuestro país se vende por una teja, por un ladrillo, desde hace 30 años. Dicen algunos todo el nivel de corrupción del narcotráfico, pero esto viene desde más de 150 años. ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes que vaya más allá de la carrera? Porque derecho, ideal desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, pero también lo tenemos que hacer ¿con quiénes? Con los arquitectos, con los contadores, ¿sí? ¿Y qué relación habría entre esos elementos que tú desarrollas en una relación que de pronto no sea tan, puede ser inclusive tangencial, y estoy como diciendo algo que no tengo claro todavía, entre precisamente el desarrollo del pensamiento crítico y algunas competencias y los estilos de aprendizaje y enseñanza? Porque si no estaríamos en el mismo esquema del profesor tradicional, con la visión que dijiste al comienzo, el estudiante receptivo, el profesor da y el estudiante receptivo, ¿cierto? ¿Cómo cambiar eso para que esos elementos tengan un punto de encuentro precisamente no convergente? Porque muchos de nosotros todavía que fuimos formados bajo esa mirada, pero aún en el 2019 encuentra uno de los estudiantes, jóvenes como ustedes, que consideran que el papel es sentarse a escuchar, ¿sí? O sea, un papel un poco inactivo, ¿cierto? Desde el punto de vista de las habilidades cognitivas, sino que es escuchar. Por lo tanto, el docente, su función es ¿qué? Transmitir y llenar. Entonces, ¿cómo hacer que también esto no solamente sea una preocupación de los docentes, sino también de nuestros estudiantes, que consideren que su papel es activo, más allá de escuchar, más allá de ver, más allá del hacer, para desarrollar ese pensamiento crítico? No sé si en algún caso. Sí, de hecho, cuando vemos la propuesta, por ejemplo, de los docentes por empleo de estrategias y de los estudiantes por la forma como procesan la información, David Cole, por ejemplo, plantea que uno tiene que hacer todas las etapas, ¿sí? Es decir, yo debo ser convergente, porque lo tengo que ser en algún momento. Por ejemplo, cuando ustedes se tienen que presentar a las pruebas de estado, tienen que ser convergentes, no hay de otra. Pero a la hora que tienen que plantear y mirar diferentes posibilidades, ustedes tienen que ser divergentes. Y ya cuando están construyendo el conocimiento, pues ustedes asimilan o acomodan la información, y David Cole nos dice que tenemos que pasar por todos esos procesos. Pero hay algo más también interesante con los estilos, y es que se ha encontrado que hay, por ejemplo, estilos frente a trabajar solos o a trabajar en grupo, ¿sí? Hay una cosa, y es que a nosotros nos estimulan mucho a trabajar solos, y nos estimulan es a la competencia, más no al trabajo colaborativo. Y eso también hay trabajo sobre ese tipo de estilo. Cuando nosotros trabajamos como equipo, se pueden construir grandes cosas. Hay pensadores, por ejemplo, del pensamiento japonés, que ellos nos demuestran que tienen pocos recursos. Nosotros somos millonarios, tenemos muchas cosas frente a ellos. Pero ¿qué es lo que hace que ellos cambien en eso de crear, de producir? Es que ellos trabajan mucho en equipo. Nosotros no, nosotros somos muy individualistas. Hacia eso también va ese tipo de pensamiento crítico, de aprovechar el entorno social a producir conocimiento social, a trabajar de ese tipo. Y en los mismos estilos también se ha encontrado, por ejemplo,
que hay una relación entre los estilos de los padres, los estilos de los docentes y los estilos de los estudiantes. Y aquí es donde estamos llamados a cambiar nosotros. Si yo quiero que mis estudiantes escriban, es porque yo escribo, así como hacemos nosotros. Cuando llegan, tú llegas y sacas tu vademecum y les dicen, mire, estos son mis escritos. Y uno también dice, mire, estos son mis escritos. Eso es un ejemplo y eso fomenta un estilo. Entonces, nos toca empezar también a nosotros a trabajar en eso, a ser muy críticos para que ellos vayan siguiendo ese ejemplo. Cosas que se han encontrado, por ejemplo, es, aquí que hay muchas mamitas, yo supongo, y es que cuando uno llega al colegio y uno indaga, uno encuentra, por ejemplo, que los padres que leen y escriben en sus casas, los hijos cuando llegan a los colegios también leen y escriben. Pero si los papás son los que solamente están escuchando restregón, pues los niños también solamente quieren llegar a escuchar y no tienen esa cultura de leer y escribir. Entonces sí hay una relación en eso. Y la idea es, cuando hablamos de los estilos, es no, si yo soy auditivo me quedo solamente en auditivo, no, hay que cultivar los otros. Cuando uno va a cruzar una calle, si yo soy lectoescritor, yo tengo que escuchar, si no escucha el carro, ahí quedé estampillado. Todos los estilos tienen que hacer parte. O sea, lo que estamos llamados es, si hay un estilo, tenemos que privilegiarlo, tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que desarrollar los otros. Y eso también hace que podamos desarrollar lo crítico. Muchas gracias. Que la pregunta es, ¿ustedes están próximos o no sé si van a desarrollar o están desarrollando su trabajo de investigación? Y con Latinoamérica no alcanza a generar el 1% del desarrollo de ciencia y tecnología a nivel mundial. Y tiene que ver mucho con estos elementos que hoy el doctor Oscar nos presentó. O sea, no podemos seguir, porque todavía muchos empresarios todavía van a comprar la maquinaria de segunda en Estados Unidos y Europa. Eso es un dato que suena al azar. Bueno, es muy diciente porque tenemos poca capacidad de innovar, de ser creativos, más sí de copiar. O sea que todas seguimos consumiendo conocimiento, consumiendo, no generando conocimiento. Y muchas de las tesis y los trabajos que se hacen a nivel nacional son investigaciones espurias, son investigaciones que van ya no en los anaqueles de las universidades, sino en los CVs, porque la visión es, me voy a graduar, pero ¿qué le estoy aportando a la sociedad? ¿Qué conocimiento nuevo, que puede ser conocimiento de orden teórico, como se podría generar en derecho, o conocimiento de orden práctico, como se podría generar en las ingenierías y en otros campos? Entonces la invitación es a que nos repensemos, ¿sí?, como país, que nos repensemos como universidad y nos repensemos como sujetos que sí tenemos un papel activo, más no pasivo, en términos de como estudiantes. No tenemos que estar pensando que solamente somos consumidores, sino eso que consumimos, ¿para qué nos sirve? Eso que consumimos, ¿cómo lo ponemos en otros escenarios? Eso que consumimos, ¿cómo lo extrapolamos a unas situaciones particulares, problemáticas, en ese diálogo de lo global, todo esto de la globalización, pero pensándonos también desde nuestras culturas, desde nuestras necesidades, desde nuestros problemas locales. Doctor Fonseca, muchas gracias, y a ustedes también. Y los esperamos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia.